Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una entrevista, ¿no? Súper interesante con un psicólogo experto en inmigración que va a aportar un papel más científico, un poco más profesional y más profundo de cómo se siente el fisioterapeuta en el momento en el que deja su país y emigra hacia Francia, ¿no? Es la tercera vez que intentamos la conexión, pero bueno, yo creo que esta vez sí va a funcionar. Vamos a conectarnos, ¿vale? Vamos a esperar. No, todavía Gastón no está conectado. Vamos a esperar, ahora sí, venga, vamos a intentarlo. Bueno, también deciros que ya tenemos la página web lista, pero creo que ha quedado bastante guay y que os va a gustar. Así que esta semanita ya algún día la pondremos para que podáis verla. Hola, ahora Hola, sí, hola, hola. ¿Qué tal? sí, ahora Cruzando los mejor. dedos para que ahora sí funcione, ¿no? ¿Cómo? Cruzando los dedos para que funcione. Sí, ahora esperemos que sí funcione. ¿Qué tal, tío? Encantado. Encantado yo también, un gusto de conocerte. Sí, porque Este, bueno, bueno, para los que nuestro no primer... sepan, Gastón y yo ya hemos hablado, hemos intercambiado algunos audios, pero es cierto que nunca nos habíamos visto ni habíamos tenido contacto, vamos, prácticamente vi que existía tu perfil y decidí, pues bueno, hablé con mis compañeros y dijimos, ¿por qué no una entrevista? Porque realmente a mí me resulta súper interesante el hecho de que se pueda explicar de una forma más profesional, de una forma psicológica, lo que se siente al emigrar, ¿no? Porque mucha gente nos dice, a mí me encantaría ir a Francia, pero es que me da miedo por el idioma, me da miedo porque voy a estar solo, me da miedo porque es otro país. Entonces, tener a un profesional que nos pueda explicar todo eso de una forma más psicológica, a mí personalmente me encanta y yo voy a disfrutar muchísimo de la entrevista y espero que todo el mundo. Así que bueno, cuéntanos un poco qué tal, quién eres y bueno, lo que te apetezca. Por supuesto, bueno. Gracias, primero que todo, gracias por la invitación, ¿no? Así que, bueno, bueno, Gastón Cufia es mi nombre. Yo soy psicólogo desde el 2012, diplomado en Argentina, y emigrado a Francia desde septiembre de 2020. Oh, Y bueno, entonces, en pleno confinamiento. en pleno, eso, como yo suelo decir, demuestra lo decidido, digamos, y cuando uno tiene el deseo y las cosas claras, digamos, eh, sabía que me iba a encontrar con muchas cosas en contra, pero bueno, Guay. aposté a tratar de resolverlas, ¿no? Y sentí que era el momento y lo tenía que hacer, no tenía que postergar, así que bueno. ¿Directo a En París? contraviento, directo a París, sí, directo a París. Eso fue lo que... Y bueno, yo siempre me dediqué a la psicología clínica, ¿no? Yo trabajé en instituciones o de forma privada en consultorio, pero siempre con pacientes y bueno, si bien en Francia hice todo tipo de experiencias en instituciones y eh, trabajando con adultez, pero trabajando con niñez también, bueno, decidí, como era emigrado y también Claro, psicólogo, y empecé a que es una recibir buena, algunas consultas de personas es una emigradas, buena dije, combinación. bueno, ¿cómo? Que yo creo que personalmente que es muy buena combinación, porque al final el salto psicológico que supone emigrar es una brutalidad, ¿sabes? Sí, totalmente. Digamos, A en ti, primera persona, digamos, y también ayuda, ¿no? Me parece que es un tema que me interesó, no solo por las consultas que recibía, sino también porque lo estaba atravesando yo mismo, ¿no? Digamos, no es por ser psicólogo que uno tiene todo resuelto, ¿no? Uno también se claro, encuentra en claro, primera persona totalmente. con cosas que después, ¿no? Eh, ¿Para ti ha sido y bueno, difícil adaptarte? para mí, si fue difícil, bueno, por supuesto que puedo enumerar una serie de dificultades que he tenido, con qué cosas me encontré, pero no siento que haya sido algo tan dificultoso, no siento que bueno, eso es un tema que tal vez me estoy adelantando, pero por ejemplo, Sí, sí, en sí. mi caso no siento que me haya enfrentado a tener que realizar algún duelo o algo por lo cual haya tenido que atravesar tristezas durante mucho tiempo. Por eso es interesante, ¿no? Porque siempre se habla de duelo, ¿no? En la inmigración, pero bueno, no siempre Sí, es no, eso, duelo. Uno claro. puede alejarse, pero para estar en duelo tiene que pasar algo más, implica algo más estar en duelo. En mi caso, por suerte, no atravesé duelos grandes, sí, por supuesto, una adaptación que fue difícil, porque de la nada Entonces, hay que buscar casa, trabajo. claro, eso es una locura. Entonces, perdona que te corte, teóricamente, el emigrar, cuando das ese salto y sales de tu zona de confort, es como pasar un duelo y tener una ruptura. Entonces, podríamos compararlo.
emocionalmente a una ruptura sentimental con una pareja o a una ruptura de una pérdida, un fallecimiento, o es algo totalmente diferente? Lo primero que tal vez dicen, yo leo mucho y se dice, sí, la inmigración es un duelo. Bueno, yo tengo otra idea, yo tengo una idea de que hay que especificar bien lo que es un duelo y no siempre se genera un duelo. Más bien lo que hay que diferenciar ahí es la diferencia entre pérdidas pérdidas que implican tener que hacer un duelo y pérdidas que implican otra cosa, una elaboración, pero que no necesariamente nos Mental, lleva a un duelo. No hay la claro, diferencia entre separación y duelo. Son dos cosas diferentes, ¿no? entiendo. Eh, yo creo que va a depender lo que deja atrás uno y qué representaba eso que deja atrás para uno, ¿no? El impacto que va a tener en uno. Entonces, por ejemplo, eh, para estar en duelo por algo, uno tiene que haber sentido una pérdida de algo Pero que realmente, era vivido como una parte. claro, porque realmente, perdona, muchos chicos Sí, cuando, muchas chicas cuando he puesto, ¿qué queréis que le pregunten? Todo, vamos, prácticamente todo el mundo me ha dicho, ¿qué voy a sentir cuando llegue a Francia y vea que no puedo volver a casa el fin de semana? ¿No? Porque normalmente durante los estudios, tal, vas, pero cada 15, 30 días vuelves otra vez al nido y siempre tienes ese centro de gravedad. Pero yo siempre digo que cuando emigras, realmente, aunque puedes volver de vacaciones, realmente sí es un salto grande que hace que rompas tu centro de sí, gravedad y totalmente. tengas que... Vos dijiste una Entonces, palabra ruptura, creo que dijiste ahora romper o algo de esto. Yo creo que una buena palabra es una ruptura. Emigrar es una ruptura porque no es simplemente un cambio, es un conjunto de cambios y de cortes que generan una ruptura y que necesariamente van a requerir de nosotros una cantidad de recursos para elaborar eso, y va a depender también digamos, de cómo esté la persona antes de emigrar, ¿no? claro, Con qué cuestiones venga antes, ¿no? Por ejemplo, eh, con respecto a los padres, ¿no? sí, Estamos hablando de una persona, ¿qué relación tiene con sus padres? ¿Ha podido generar una independencia real, independientemente de si vivía solo? Porque, por ejemplo, una persona que termina sus estudios, quizás se muda sola, pero puede tener una relación totalmente dependiente de los otros, ¿no? totalmente. Tal vez necesitar que el otro le dé el visto bueno para todas las decisiones, y quizás para esa persona va a ser mucho más difícil emigrar respecto de sus vínculos, ¿no? Que otras personas. Pero sí, es una ruptura total. Después lo que habrá que ver es sí, lo que está atravesando esa persona son una serie de angustias y bueno, que tienen que ver con la adaptación y el esfuerzo de elaborar y reelaborar un nuevo proyecto de vida, o si además se suman duelos, que el duelo además es algo más específico y que aporta, bueno, uno está en estado de duelo, uno está triste, uno está Claro. triste. Sí, Y que no me siempre, parece... uno a veces mira, no está triste, pero está con otras cosas, está con ansiedades tal vez, ¿no? Sí, Porque todavía no tiene trabajo, no tiene casa, eso es otra cosa, habría que diferenciar, pero es una ruptura en todos los casos, ¿no? me parece, perdona, me parece súper guay lo que cuentas porque yo lo he sentido y entiendo perfectamente la diferencia entre un duelo, que yo sí lo he tenido, y lo que es el hecho de emigrar, ¿no? Porque realmente, si tú lo piensas tal y como tú me lo estás contando, me siento súper identificado porque es cierto que tienes que volver a readaptarte, es decir, sales de la zona de confort, te encuentras vacío, con otro idioma, llegas sin amigos, llegas sin familia, cambias de trabajo, y realmente es un cambio totalmente mental en el que tienes que volver a adaptarte a tu nueva vida. Pero sí es cierto que personalmente en mi caso no, porque yo no me fui por... Yo siempre, cuando alguien me dice me quiero ir a Francia, yo siempre pregunto, ¿te quieres ir por un sacrificio o porque realmente te apetece? Y a mí me parece fundamental porque yo en mi caso no fue un sacrificio. Yo me gusta Francia y dije, yo quiero irme a Francia. Entonces, ese plan, Un deseo, un deseo. claro, yo sí sufrí esa ruptura, sobre todo mental y social, tuve que volver a adaptarme, pero sí es cierto que para mí no fue un periodo de luto ni de duelo, porque ya estaba súper contento, nuevos proyectos, y sí es cierto que en el duelo hay más pesimismo, un sentimiento más depresivo, un sentimiento más negativo, de tristeza, y yo creo que la inmigración no se correlaciona con eso, porque cuando tú llegas a Francia puedes estar nervioso, puedes estar desadaptado, pero no vas a estar triste. Nos ha comentado una No chica necesariamente. de escribir que si es normal
o que es, no, un momento porque no recuerdo, ha preguntado, ¿es normal sentir arrepentimiento cuando migras? ¿Qué opinas? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no? Puede pasar, ¿no? Que me parece que ese es un punto interesante porque toca una gran... Vos hablaste de las presiones, ¿no? No es lo mismo cuando alguien tiene deseo de ir a algún lugar que puede pasar que algunas personas se vean empujadas Totalmente, muchas por, veces. por motivos familiares, por ideales, ¿no? Hoy en día la cultura, ¿qué nos dice? Esto yo lo digo, lo he dicho en otros libros, nos dice, hay que viajar, ¿no? Claro. Antes se nos decía que había que hacer otras cosas y se nos dice, hay que viajar, hay que... ¿Por qué? ¿No? Claro. Hoy en día se está migrando muchísimo, ¿no? No por necesariamente por dificultades económicas, a veces también por deseo, como En te ha nuestro pasado. caso, en el caso de los fisios, sí es una necesidad económica, Gastón, porque realmente Bien, las condiciones laborales que hay en España, tío, es una locura. Dios Es que mío, sí, la respetable. diferencia entre trabajar en España y trabajar en Francia no es una diferencia pequeña. Es decir, tú en Francia, bueno, tú en España, si eres fisioterapeuta, vives esclavo de tu trabajo, no tienes ni Claro, tiempo ni tienes libertad, tienes un sueldo totalmente mísero. De hecho, hace no poco se me dijo condice un con el... compañero Ah, que en su provincia no había salario, no había convenio tal, y que su salario era el salario mínimo, es decir, que no supera los 1.000 euros en algunas ocasiones, y tú ahora coges, claro, te vas a Francia, tienes tiempo libre, tienes mucho más dinero, tienes mucha más autonomía. Entonces, totalmente. en Eso es el una caso realidad. de hay una necesidad por la precariedad laboral que existe en España. Es brutal, mucha diferencia. Bueno, coincido totalmente y en particular porque yo vengo de Argentina. Entonces, ese también es un factor. Y muchísimos de mis compatriotas, digamos, quizá el motivo principal por los que hoy en día o en los últimos años se mudaron fueron por eso, digamos. También. Eso es fundamental. Yo creo que eso también es una cuestión, ¿no? No es lo mismo irse de un lugar porque uno tiene una inquietud de vida, ¿no? A mí principalmente fue Mi una caso, inquietud de vida, no porque haya estado espectacular la Argentina, sino porque fue principalmente una inquietud de vida y además se sumó también la cuestión, ¿no? De que las condiciones mejorar. laborales no son para nada buenas. Por ahí otras personas se ven más forzadas porque no quieren dejar su país, no es mi caso era, quería explorar algo nuevo, pero hay personas que no quieren dejar su país y se tienen que ir porque no pueden vivir ahí. Y yo creo que en esos casos la adaptación es, o mejor dicho, en esos casos es muy probable que haya una especie de duelo y que se esté triste, ¿no? Que cueste más la adaptación, porque ahí estamos como exiliados, ¿no? Nos Claro, exiliamos de nuestro propio... No, no es que fuimos a explorar, bueno, también con ganas de mejoras laborales, pero ahí hay como una expulsión, ¿no? Uno lo puede llegar a vivir como expulsión. Pero volviendo a la pregunta de una de las personas que decían, por supuesto que por el arrepentimiento, justamente porque justamente uno da un paso, que el paso puede servir para darnos cuenta que no era lo que queríamos. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no con la inmigración, sino con cosas de toda la vida? Pero ¿cuál es seguro. el problema? ¿Cuál es el problema? Me parece interesante la pregunta, no para analizar, digamos, para analizar en general, tomarlo como un ejemplo de, fíjate que alguien que pregunte si es normal arrepentirse o algo de esto, me parece que lo que hay hoy en día no nos permitimos, la sociedad y el discurso social no nos Equivocarnos. permite equivocarnos, no nos permite. Si vamos a Francia, por ejemplo, ¿no? Y es nuestro proyecto, y estamos contentos quizás por nuestro proyecto. Lo que nos cuesta bancarnos tal vez es decir, bueno, no, sí, me gustó, pero aprendí que gracias a haber hecho eso, quizás me doy cuenta que tal vez lo mío es otra cosa. Pero también, ¿sabes qué Y pasa? Que yo siempre digo sí, que realmente el arrepentimiento es una parte muy pequeña del proceso de inmigración porque realmente son dos países. A lo mejor en tu caso es más complejo porque prácticamente tú has cruzado el charco, ¿no? Puede que sea una cosa sí, súper diferente. Yo siempre digo, no te cuesta nada irte a Francia, es decir, tú puedes coger, te vas a Francia, pruebas la experiencia y si tú en 2, 3 meses no te sientes a gusto, puedes volver. Yo conozco el caso de un amigo tal, que él se fue, no le gustó la ciudad tal, y se volvió a su casa y él no ha tenido ningún tipo de problema, porque al final entre España y Francia hay 2 horas en avión, ¿no? Tú puedes ir a probar la experiencia y si no te gusta siempre tienes la oportunidad de volver. Entonces yo creo que cuando el fisio viaja a Francia hay tantísima diferencia entre ambas situaciones
que yo creo que es muy complicado que una persona se arrepienta de ir a Francia, creo que es prácticamente imposible, y si se arrepiente, es muy fácil dar marcha atrás, porque en España nosotros el trabajo es muy malo, pero sí es cierto que hay trabajo, entonces puedes dar marcha atrás y volver a casa, que realmente no es, yo personalmente no creo que sea fácil, que haya posibilidad de arrepentimiento. Bueno, existen casos de todo, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Pero bueno, yo creo que el tema es, yo creo que esto lo toqué en algún otro lead que me habían preguntado similar, ¿no? Me parece que la mirada de los otros, ¿no? Está esta cuestión de, bueno, ¿qué dirán mis padres, mis amigos que me volví, que fracasé? Y esto Sí, pasa también en las personas, he dado el mismo ejemplo, ¿no? Que eligen una carrera para estudiar, hacen 2 años y quizás empiezan con la angustia de que no se sienten cómodos. Y a veces puede pasar que una persona tarde en dejar la carrera, quizás por estas mismas presiones, ¿no? Porque claro. se intuye que un cambio a veces es como fracasar y no es así. A veces gracias a haber hecho eso, nos podemos reubicar y entender qué queríamos, ¿no? Por eso, No es una totalmente. pérdida, ¿no? Aunque hayamos Claro. estado un año en otro lugar, no es una pérdida. Es una vuelta que fue necesaria para encontrar el Al final proyecto para ser definitivo. tú, para tener tu propia capacidad. Y entonces, Gastón, si nosotros hablamos de, llegamos a Francia, te encuentras Francia, el primer momento, ¿tú dirías que lo más complicado de llegar a Francia es el sentimiento de soledad, de que la gente tiene un problema de soledad, o no va por ahí la cosa? ¿Por qué cuesta tanto llegar a Francia? ¿Es porque te da miedo estar solo o tú crees que no va por ahí la cosa? No, yo creo que ese es un tema importantísimo. Fíjate que me lo has mencionado tú, te lo han preguntado, te lo han pedido, y a mí también, en la caja de preguntas me lo han preguntado también, y yo creo que es fundamental, y siempre lo ubico como uno de los tópicos fundamentales, porque, bueno, va a depender también de qué eh, digamos, qué tipo de ruptura ha sido para uno, ¿no? Porque no es lo mismo irse, por ejemplo, para España, para un hispanohablante, que irse a Francia, donde ya además sumamos el idioma, y eso hace mucho más difícil. Sumemos a eso que quizás podemos estar hablando, habría que ver con cada persona cómo se lleva con la cuestión de, ¿no? De dar el paso, de conocer personas. Pensemos que muchas personas tienen vínculos, y quizás tú nunca se lo pregunta a alguien, pero quizás son vínculos porque vienen de la escuela, ¿no? Nos han puesto ahí en la escuela y hemos hecho vínculos, pero quizás el gran desafío es si digamos, partimos de cero, ¿no? Y tenemos que nosotros movernos. Claro que Entonces sí, me parece hay que, gente que, lo que te refieres es que hay gente que tiene amigos desde la infancia, tiene familia y nunca ha creado un vínculo por totalmente, sí mismo, ¿no? Por sí, afinidad, por sentimiento. Eso sí es cierto que en Francia sí pasa, porque es cierto que tú aquí tienes los amigos de siempre, la familia, tal, pero cuando tú llegas a Francia, tú decides con quién sí, tú con quién no, con quién sí te tomas una cerveza, con quién te sacrificas y vas y los conoces. Entonces, totalmente. es cierto que partes de cero y tú creas los vínculos y tú creas las relaciones. Eso es guay lo que dices. Pero es una experiencia muy interesante, o sea, da la oportunidad de hacer lazos de otra manera, pero también aporta una dificultad. Y bueno, lo que ahí también hay que ver principalmente, yo creo que es una experiencia que todos pueden tener, independientemente si son introvertidos o extrovertidos, todos nos encontramos en algún momento donde no conozco a nadie, todavía no me hice amigos, y eso, ¿por qué nos pesa a la hora de adaptarnos? Porque tener amigos, por ejemplo, o lazos, es lo que nos hace sentir más parte, De integrados, algo. incluso aunque nunca vamos a dejar de ser extranjeros, pero al menos empezamos a tejer redes, ¿no? Cuando Totalmente. uno no tiene amigos y está cerrado o cerrado sobre su pareja y nada más, estamos doblemente forasteros, digamos, en ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero ahí también me parece que hay que aclarar un punto, digamos. Esto creo que es una experiencia que todos podemos atravesar en mayor o menor medida, ¿no? El desafío de moverse, y más si hay un idioma o una cultura muy diferente, va a requerir más tiempo, pero hay que hacer una salvedad. Hay personas que el problema no es la inmigración, sino que tal vez traen una dificultad, digamos, en relación a generar lazos o a estar solo o sola, que viene desde antes. Entonces eso lo va a hacer doblemente, ¿no? Porque imagínate una persona que toda la vida, ¿no? Claro. Tuvo ciertos lazos y nunca sintió la angustia porque siempre eso estuvo cubierto. Y tal vez por emigrar se da cuenta que no es que se da cuenta que la inmigración bueno, es mala o le está generando, sino que a partir de eso te está dando cuenta de un problema que estaba desde antes. Y es que se hace la pregunta, tal vez en un análisis, en una terapia, se hace la pregunta no de la inmigración, digamos que el cambio que en tanto difícil para todo el mundo, sino se hace la pregunta de
ah, a mí me cuesta estar solo o sola. A mí, Claro, es cuando que, estoy solo tengo angustia. Pero eso ya me pasaba claro, antes, ¿no? Solo que antes quizá tenía una pareja, unos amigos, una y no te dabas familia o lo cuenta. que fuera, y no se notaba. Entonces no es que la inmigración, sino que la inmigración permitió a la persona darse cuenta de cuestiones que venían de antes. Por eso hay que entender De que todos conocerte, ¿verdad? atravesamos eso y viene de... De- Claro, tiene que ver claro, con porque hay qué gente traigamos es de que antes. vivimos ahora mismo en un mundo en el que realmente nadie toma ni 5 minutos en pensar un poco en cómo soy o qué quiero, porque realmente te levantas por la mañana y ya tienes el bombardeo de Instagram, de TikTok, del trabajo, del estrés, de voy, porque he quedado, porque tal, porque no sé qué. Y al final te das cuenta que no estás ni 5 minutos tranquilo pensando en me gusta lo que estoy haciendo, me siento cómodo conmigo mismo. Entonces, no tenemos esa costumbre, ¿no? Un poco de pensar en quién soy, qué quiero y cómo soy. No nos conocemos. Entonces, cuando llegas y vas y te vas a otro país, realmente estás obligado a conocerte. Y entonces por eso yo siempre digo que lo más brutal que te pasa al irte a Francia es que te conoces un huevo, tú das un salto de madurez. Yo lo estuve hablando el otro día con una compi y me dijo, lo que más me ha gustado de venir a Francia es lo que yo he cambiado. Yo ahora soy súper independiente, he roto con mis padres y ya soy yo la que decide, ya sé lo que quiero, sé cómo Te soy, sé cuáles obligó a son dar mis ese paso. virtudes. Claro, es decir, te conoces porque al estar solo tienes más obligación de conocerte y si nunca has estado en esa situación, pues obviamente el ir a Francia no es más que un simple espejo en el que te tienes que mirar de forma obligatoria, mientras que si te quedas en España no tienes por qué hacerlo. Totalmente, totalmente. Es Y totalmente así. bueno, sí, Pero a mí me parece... por ende, si una persona ya se conoce y no tiene miedo a estar solo, la inmigración, el hecho de decir, pan, emigro, sería mucho más fácil, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. O mejor dicho, serían, lo sufriría en términos de, digo, esperables, digamos, bueno, como una cuestión de adaptación. Pasa que a veces no es simplemente una cuestión de adaptación, a veces hay cuestiones previas que no han sido resueltas o que quizás nunca alguien se las planteó, ¿no? Me parece muy interesante el tema de esto, la cuestión de la, yo siempre lo planteo, es digamos, hay un psicólogo que lo ha planteado como la capacidad, mejor dicho, es un psicoanalista, la capacidad de estar solo, ¿no? Es una capacidad que se genera en la infancia y que no siempre, a veces tiene sus problemas, digamos, también, ¿no? Y son personas que tal vez encuentran que en ciertos momentos, bueno, no pueden estar solos en un fin de semana o haciendo alguna cuestión, o personas que tal vez estuvieron en pareja, no es que esté mal estar en pareja siempre, pero personas que No, en un claro. análisis o en una terapia se dan cuenta que algo de mis elecciones no tenía que ver con las elecciones, sino porque no quería estar, había un apuro, o también el apuro de Totalmente. precipitarse en una relación, estuvo en juego esa angustia de estar solo. Yo creo que eso no tiene que ver con, bueno, esto tiene que ver con cuestiones previas que hay que, bueno, me parece que ahí sí amerita un espacio psicoterapéutico, no para todas las personas, Claro, sino claro. personas a aquellas que sientan que hay un extra, ¿no? Que ahí hay algo que no, bueno, que hay una angustia que no tiene que ver solamente con Francia, sino que ya algo que ya pasaba antes, ¿no? Antes. Claro, por tanto, en resumen, diríamos que lo más difícil de la inmigración, ¿no? El hecho de emigrar, no es el emigrar, es la obligación de tener que estar contigo mismo y conocerte, que es, digamos, el, unido al Sí, sentimiento de ruptura que ya hemos hablado antes, que cambia todo a nivel social, totalmente. ¿no? Sí, Evidentemente. y algo de la ruptura también es que, y agrego a alguien que me preguntó algo también, que me preguntaba el duelo, ¿no? El duelo por lo que se era, ¿no? Por la identidad. Y yo creo que en realidad todo duelo, digamos, Qué guay. digamos, principalmente la inmigración nos muestra esto, que en realidad es, digamos, nos pone en el desafío de tener que, justamente, de resignificar nuestra vida. De Tenemos nuevo. que, Es una perdimos un nueva montón vida. de cosas, nos separamos un montón de cosas y tenemos que volver a crear una nueva identidad. Y lo que sucede en el primer tiempo es que nos sentimos desubicados en ese lugar, porque, bueno, justamente son otras coordenadas, entonces otra cultura, otra... Entonces, lo que no sentimos es identidad, ¿no? Porque no armamos nada. O sea, nuestra casa no es nuestro hogar, hay que hacer de una casa un hogar. El Y alojamiento es lo vemos, más importante.
buscar un buen alojamiento con Totalmente. el que te sientas como en casa, el tener, eso yo creo que siempre digo que es el primer centro de gravedad. Tengo mi casa, me siento a gusto en mi casa y tengo un sitio donde refugiarme y volver a estar conmigo. Yo creo que el alojamiento para mí es súper, súper importante. Muy Es chulo. súper importante. A nivel Oye, una habitacional, pregunta. primero. Sí. ¿Recomendarías que en el primer proceso, ¿no? En el primer paso a Francia, buscaras vivir solo o con algún compañero de piso? ¿Qué crees que es mejor? Yo creo que no podría jamás decir es mejor una cosa a la otra. Yo Vale. creo que sería imposible decir eso, porque para muchas, de hecho conozco casos de todo tipo. Yo, por ejemplo, Pero quería sí, vivir solo. Claro, por eso, porque fíjate que era parte de tu desafío, tal vez de eso te gustaba. claro. Sí, por supuesto Totalmente. que hay personas que tal vez ya saben que no quieren estar solas y bueno, tampoco creo que las personas que sientan esta cuestión de la soledad, tampoco creo que tengan que forzarse. No, no, para nada. Yo a una persona le contestaría, ¿y por qué no buscas vivir con alguien? Pero yo no creo Claro, que claro. el desafío es tomarlo como una cuestión, ¿no? Eh, digamos, de forzarse. No, yo creo que me parece fundamental. De hecho, hace poco hablé sobre eso. Es fundamental, incluso los compatriotas o los hispanohablantes, digamos, que hagamos el primer tiempo, me parece fundamental, que no nos quedemos fuera de eso, porque puede ser digamos, la bisagra que nos permita adaptarnos el primer tiempo e incluso animarnos a ir a cierta festividad o evento o cuestión cultural, por ejemplo, en Francia o en otro Vale. país, y tal vez no nos animamos a ir solo, pero vamos con un compatriota, por ejemplo. Entonces, cumple una función de despegue, ¿no? Es como la amistad en la adolescencia. La amistad cumple esa función también, ¿no? De despegue de la familia hacia, ¿no? A lo La vida adulta. exogámico, lo que está fuera de la familia, ¿no? El amigo es como esa bisagra, ¿no? Y me parece que lo mismo, los compatriotas cumplen esa función también. Sí. A De elección de hecho, cada uno, pero sí no forzarse, ¿no? No. dos preguntas. Lo primero, ¿dónde está el límite entre trabajarlo y forzarme? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, no me tengo que forzar a estar solo, pero quiero trabajar poco a poco, querer estar solo. ¿Cómo manejas ese límite? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que vuelvo a algo que dijiste vos y tiene que ver con esto de la exigencia que hablamos. También esto de los bombardeos de las redes sociales. Estamos entrando en una cultura donde, digamos, si te fijas, y más en las cuestiones de psicólogos, coach o lo que fuera, digamos, siempre se habla en imperativo. Fíjate que se habla en imperativo cuando se te da consejo. Se te dice, quiérete más. Se te dice, explora, viaja, conócete a ti mismo, que de alguna Claro, manera claro. está bien, Es una orden. pero se transforma en una exigencia. Creemos que estamos Claro, mucho más claro. libres comparado con el siglo pasado, pero estamos mucho más exigidos. Y estamos exigidos a qué? A nivel individual. Se nos pide que tengamos que poder todo solos, ¿sí? Que solos nos desarrollemos. Y no es que esté mal, pero me parece que puede llevar a una exigencia, a una cuestión, ¿no? Que termina siendo muy angustiante. Y a veces hay que saber pedir ayuda, y a veces también hay que saber decir, bueno, no puedo. Y ese es el punto donde una terapia no hace falta estar tan mal. A veces es cuando uno reconoce algo que se repite que no puede. Entonces me parece que, bueno, eso. Y con respecto a lo que dices también, hago una salvedad para no entrar en esta cuestión, ¿no? Sí, sí, De tranquilo. autosuficiencia en la que a veces entramos. Sin embargo, también creo que sí se puede decir que es interesante, digamos, dar pequeños pasos, eso seguro. Dar pequeños pasos, ¿no? O Pequeños tomar un pasos. café Si uno solo, no se anima o darte un paseo, pequeño. totalmente. Claro, porque eso es lo que yo Pequeños te quería pasos preguntar. sin exigencia. Lo que a mí me gustaría que tú nos dieses es qué claves necesitan un poco para cuando llegas a Francia saber lo que tú has dicho, ¿no? De reestructurar un poco tu vida, volver a crear tu identidad, qué pequeños pasos, porque claro, es muy fácil decir, sí, adáptate, pero claro, ¿cómo me adapto, no? Porque yo tengo un compañero que siempre me dice, sí, es muy fácil decirlo, lo complicado es hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros en el post que publicamos dijimos que hacer deporte, apuntarte a algún club de teatro, de cine, de lo que sea, para crear algún Disfrutar de la vínculo cultura, de la comunidad. y sobre No todo quedarnos en el mismo dijimos, circuito.
y sobre todo dijimos, como tú has dicho, el conocer, nosotros dijimos otros españoles, pero claro, es a otros hispanohablantes, porque realmente cuando al principio es difícil conectar con los franceses, ¿no? Porque sobre todo es por la barrera lingüística. Yo he terminado teniendo mis amigos franceses, ¿no? Pero claro, al principio es complicado porque tú también tienes que pensar, porque es muy fácil decir, es que los franceses son unos malajes porque no quieren tal, Ah, pero eso. tío, tú también piensas, tú vas a hablar con un francés y tú, uy, bonjour, y no puedes tener una conversación de política, no puedes tener una conversación de filosofía ni de religión. Si hablas de fútbol, no sabes ni cómo se dice equipo. Entonces, al final el francés, al principio cuando tú llegas, se aburre contigo. Tú tienes que dominar bien la lengua para poder crear una relación estable. Que sí, que comiendo se puede tener una conversación, pero si tú no te comunicas bien con una persona, es más complicado crear ese feeling, esa afinidad. Entonces, yo siempre digo, los franceses se pueden tener como amigos, ¿vale? No creo que sea, es más complicado que los españoles, ¿vale? Tal, pero sí es cierto que al principio nos tenemos que resguardar en los hispanohablantes. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Francia, ¿no? Yo estaba allí solo y yo recuerdo que a través de tal cual conseguí el teléfono de un amigo, ¿no? Y yo le escribí y le dije, mira, no sé quién eres, ni tú sabes quién soy yo. Pero sé que estás aquí en esta ciudad y quiero tener algún amigo español. ¿Quedamos? ¿Sabes? Así fue como yo le hablé. Y él me dijo, sí. Y ya quedé, me lo pasé súper bien y ya creé mi pandilla y en ese momento todo cambió, ¿no? Es que en el momento en el que tú creas tu grupo de amigos en Francia ya todo cambia. Pero Sí, cuando llegas esa primera semana, 2 semanas, es más complicado. Entonces, bueno, ya no me enrollo más. ¿Qué herramienta dirías tú aconsejarías? Y bueno, cuéntanos, ya con eso terminamos, porque yo creo que para que no sea tan densa como hablamos, sí, las sí. herramientas y te escucho y aprendo de ti. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que más o menos tocaste varias cosas. Yo creo que hay que estar muy atento de que me parece que ante las dificultades a veces hay que escucharnos, ¿no? O escuchar al que tenemos al lado, ¿no? Que ante las dificultades, ¿no? De hablar, que quizá todavía tenemos que estudiar más el idioma. Lo primero que surge tal vez es, los franceses son, no sé, son mala Injusto, onda o no sé qué. injusto. Y me parece que a veces uno se queda en eso, y en realidad lo que eso demuestra no es un análisis sociológico, sino más bien nuestro miedo o tal vez nuestra resistencia tal vez a salir de esa identidad, volviendo al tema de la identidad, esa identidad que traíamos, a romper con eso para empezar a crear una nueva identidad, que es, bueno, a ver, y ahí ya voy diciendo algunas cosas, hay que estudiar el idioma, porque va a ser mucho más frustrante después. Todo lo Totalmente. hemos vivido, ¿no? De cuando decimos, ay, me quedé fuera del chiste, ¿no? De que se están hablando y uno se quedó Claro, fuera. claro. Eso Entonces, es muy pasa a fácil diario. Es decir, que los claro, es muy franceses fácil decir, montan ah, una soy broma y tú no te tímido. enteras. Claro, y es fundamental. Ese es, por ejemplo, poder hacer una broma, que es muy complejo en el idioma, pero es muy fundamental para ser amigos, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. yo creo que hay pasos necesarios. Uno tiene que tomarse el tiempo, ser, digamos, benevolente consigo mismo, de no pretender un montón de cosas que tal vez se le ven en las redes, darse el tiempo, saber que hay que estudiar el idioma. Me parece, bueno, el idioma es fundamental, eso es fundamental, y como has dicho tú, empezar a inscribirse en cosas, ¿no? En lo que fuera. Tú has dicho deporte, hay muchas, bueno, yo diría que en lugar de un gimnasio, si lo que uno quiere conocer, se conocen De personas en gimnasio, todo, pero sí, también sí. hay grupos de personas que se reúnen a hacer ejercicio, bueno, depende de lo que nos guste a cada Yo uno, en ¿no? Pero Francia he hecho mil cosas que sí, nunca había hecho en España. Yo he hecho rocódromo, yo he bailado salsa, yo he hecho no sé cuánto, mil cosas que yo nunca hacía, pero van, voy a salsa y voy a conocer a 20 personas, pues voy a bailar salsa. Y yo creo que todos los españoles que van a Francia bailan salsa, ¿no? Porque es uno de los primeros empujones para socializar, para conocer, ¿sabes? Y empiezas a tener algo de relación con la gente. puertas, puertas para entrar. Ahora, lo que sí es seguro, no quedarse. Entonces, yo diría, digamos, la importancia del primer tiempo, la función de los compatriotas para que aquellos que tienen miedo, lo que fuera, uno se anime más a hacer cosas. La función pero con el cuidado, y ahí también podría decir, de también que en algún momento intentar romper esa barrera, no generar una cosa endogámica. Endogámica es dentro de la familia, ¿no? Donde uno, en realidad lo que hace es no romper nunca con esta, por miedo a perder la identidad, uno se queda siempre en el mismo círculo. Entonces, romper con eso, anotarse a un gimnasio, a esto, a lo que fuera, ¿no? Participar de la vida cultural y social del lugar donde estamos, de alguna manera, sin forzarse, pero empezar a tener lugares donde
bueno, la tarea en común hace que uno conozca a otra persona. Si no, si tenemos un grupo de training, lo que fuera, necesariamente uno conoce, ¿no? Se hace amigo, ¿no? Y a veces en el trabajo no es posible, porque el ámbito laboral a veces no permite generar amigos. No alcanza, uno puede decir, no me hago amigo. Bueno, tal vez hay que buscar otros ámbitos, ¿no? Entonces yo coincido totalmente con tu posición, y bueno, y no esquivar ciertos pasos necesarios, digamos. No podemos esquivar, digamos, si estamos en un lugar, no podemos quedarnos en nuestra casa, de nuestro trabajo en nuestra casa, digamos. Eso sería fundamental poder decirlo. Claro. El gimnasio, estudiar el idioma y tener la paciencia, ¿no? No sacar conclusiones rápidas ¿no? Bueno, son fríos. Bueno, como dijiste vos, quizás se están aburriendo, quizás es muy injusto. ¿Cuántos franceses conoces? Hace poco alguien decíamos esto, ¿no? Conocí a una persona, si conoces a un argentino, quizás, y tuviste una mala experiencia, vas a pensar que todos los argentinos son así, ¿no? Y me parece que ante lo nuevo y lo extraño, ante lo otro de mi identidad, muchas veces reaccionamos para adentro, ¿no? Cerrándonos y viéndolo como una amenaza. Claro. Y es injusto totalmente, porque yo al final tengo compañeros franceses que al final son súper buena gente, pero claro, tienes que conseguir poder comunicarte, que se sientan bien contigo. Al final, hombre, es cierto que no es tan fácil tomarse una cerveza. Yo a lo mejor te conozco y te digo, vamos a tomar una cerveza. Y a lo mejor sí es cierto que hay más predisposición que si se lo dice a un francés, vale. Pero después el establecer una relación es totalmente factible siempre y cuando hable francés. Así que yo creo que es muy importante lo que has dicho de mejorar el idioma, claro. Y bueno, al final hacer actividades que te hagan tener otro vínculo con otras personas. Me parece el encuentro, totalmente. Que a veces surge solo, uno no tiene que ir a hablarle a alguien. Cuando uno tiene no sé, por ejemplo, un docente, un profesor, alguien, y se está haciendo una tarea en común, es inevitable conocer personas, ¿no? No hay receta para esto, pero sí creo que podemos, en líneas generales, decir que estos puntos son fundamentales, porque de hecho lo que suele pasar es lo contrario. Hay mucho prejuicio ante la dificultad, uno se repliega sobre sí mismo, se repliega en su pareja, se repliega en su casa y en su trabajo, o en sus compatriotas, ¿no? Y bueno, y se crean una serie de creencias que son imposibilitantes, finalmente, ¿no? Al final. Totalmente. Entonces, bueno, me parece que por ahí es por la vía contraria. Qué guay. Pues bueno, ¿quieres que comentemos algo más? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame. No, a mí me parece que estamos bien. Un último punto que quisiera tocar, que una persona me ha preguntado, es que, ¿qué pasa con las personas que han migrado muchas veces, ¿no? Y ¿cómo es la noción de hogar a la hora de una persona que ya migró muchas veces? Yo creo que a lo que se refería sí. Eso es muy importante y yo lo he vivido muy de cerca porque nosotros, como fisio, tenemos la posibilidad de emigrar por todo el territorio nacional. Y yo he conocido a españoles de 35 años, por ejemplo, que me dicen, yo he vivido 2 años en París, 4 años en Lyon, he vivido 3 años en Martinica, estuve 2 años en la isla Reunión, después me fui a la Guayana Francesa. Y al final ves que ha viajado tanto que no se siente bien en ningún sitio porque no tiene raíces, no tiene ningún centro de gravedad para decir pertenezco aquí. Está tan en el mundo que realmente yo veo yo decía que no le brillaban los ojos, ¿no? Que no tenía esa relación de, al final, aquí en mi casa, al final este es mi sitio, porque lo perdían con tanto viaje, y yo eso lo he visto, y eso me ha resultado súper peligroso, porque para nosotros es súper fácil viajar, y es súper llamativo, ¿no? Me voy a Córcega, pues ahora voy a Martinica, tal, pero hay que tener cuidado de no perder raíces, y al final tienes que pertenecer a algo. Yo creo que sí, creo que lo que sucede muchas veces es que uno está impulsado, sea por deseos o a veces por exigencias, y que lo que puede pasar es que cuando pasa un tiempo y uno se dé cuenta que en esta aventura, ¿no? De que cuidado, yo me identifico mucho, yo tengo ganas de conocer el mundo, ¿no? Tal vez no 6 meses en un lugar, 6 meses en otro, pero yo creo que, obviamente, después de un tiempo uno cae en la cuenta de decir, bueno, a ver, estoy haciendo lo que me gusta, que es conocer muchas culturas, pero bueno, empieza a aparecer la otra cuestión, la cuestión de, bueno, ¿y dónde construyo? ¿O voy a moverme siempre? Y me parece que está bueno que aparezca esa angustia, digamos, porque puede permitir decir, bueno, a ver, ¿por qué me estoy moviendo tanto? Y ahí pueden aparecer muchas cosas. En algunos casos,
Bueno, puede haber un deseo que, bueno, que en algún momento se puede, si uno además lo que quiere es construir en un lugar, va a tener que renunciar en algún punto a, no se puede, es como, digamos, es una elección también, si uno quiere construir va a tener que también dejar de lado la cuestión de, o encontrar un punto donde se diga, bueno, hasta aquí. Pero también es cierto que algo que sucede es propio de nuestra época, digamos. Nunca antes existieron tantas personas que quieran viajar como modo de vida, y no está mal, está perfecto, pero hay que entender que eso es propio de nuestra cultura, que es una cultura, como la llamó Zygmunt Bauman, el filósofo, Sociedad líquida. sociólogo, ¿no? Sí, sociedad líquida, ¿no? Donde todo fluye, donde nada permanece, donde nada se aferra, y no estoy diciendo hay que volver a lo anterior, pero hay que entender que a veces en ese fluir, digamos, puede pasar que nos angustiemos y digamos, ah, está muy bueno todo, pero tengo amigos por todos lados, pero digamos, siempre estoy a medias, ¿no? Y está bueno, porque me parece que puede marcar el comienzo de otra etapa. Me parece que el hogar, digamos, ¿dónde va a ser nuestro hogar? Yo no creo que en esta cuestión de tengo que buscar cuál es mi lugar en el mundo. Eso puede llevar a una búsqueda infinita. ¿Cuál es el lugar de uno en el mundo? Es una locura, ¿Cuál es? totalmente. Es un poco una ilusión eso, ¿no? En realidad me parece que uno puede hacer de una casa un hogar en cualquier lado, y que no hay un lugar predestinado, ¿no? Y que esa es una ilusión que justamente puede ser la que nos empuja siempre a buscar en todos lados, ¿no? Algo La ilusión diferente. de creer que siempre hay algo más, que es propia de la sociedad de consumo, además, está Totalmente. relacionado, ¿no? Siempre hay algo más que me va a satisfacer. Hay algo, ¿no? Como el paraíso perdido está en algún lado. Bueno, Y no no sé, tiene mucho quizás sentido. el momento donde nos damos cuenta de que es una búsqueda infinita nos puede permitir elegir un lugar y elegir sabiendo que no lo elegimos porque es el lugar con mayúscula, ¿no? Sino porque es elegir uno entre otros. Podría ser otro también, pero elegir uno. Y Qué quizás guay. la pregunta está buena, ¿no? Porque si no uno no se hace esa pregunta, uno nunca puede decir, bueno, aquí, ¿qué es hacer un corte? Pero pretender que el corte se haga ahí donde, digamos, en un lugar, digamos, donde cumpla con todas, bueno, eso me parece que es una ilusión que es atravesando esa ilusión que tal vez podamos elegir finalmente algún lugar, ¿no? Claro. También va a depender mucho de las relaciones que tengas en el sitio, más que la ciudad en sí, pero me parece súper, súper guay lo que has dicho. Muy, muy, muy importante y, vamos, súper profundo y súper para pensar un poco, ¿no? Para adentro, ¿no? ¿Qué quieres tú? Qué guay. Pues Me, muchísimas me gracias. parece... Vamos, No, gracias a ti, a mí me parece me ha súper chulo. encantado la charla. Sí, sí, yo, vamos, te dije 20 minutos, pero me lo estoy pasando tan bien que yo no sé ya ni cuánto llevamos, pero me da igual, ¿sabes? Yo Así también, yo que, miré la hora. claro, claro. Muchísimas, muchísimas gracias. Me ha parecido No, súper gracias a guay. ti. Yo la he disfrutado mucho. Espero que la gente también la pueda disfrutar. La dejaré subida para que puedan verlo. Y bueno, cualquier cosita y tal. Si, ya sabemos también, ¿no? Que si cualquier persona, antes de ir a Francia o cuando esté en Francia, necesita ayuda psicológica, pues aquí está el tío que puede ayudar, vamos, lo confiaría muchísimo, vamos. Así que súper guay y, y seguimos en contacto, ¿no? Por supuesto, y ojalá que surjan nuevas charlas, quizás con otros temas. Perfecto, para lo que sea, pues seguimos en contacto. Venga, genial. Pues un beso y un abrazo y cuídate. Otro Chao, para chao. ti. Adiós. Chao, chao. Cortamos en 3, 2, 1.